El olor fue lo primero, no el de la sangre, eso casi nunca se percibía, sino el perfume amargo de las hierbas hervidas, todavía suspendido en el aire de la pequeña botica de San Jerónimo del Río, un pueblo perdido entre cañaverales y montañas húmedas del sur de México. A las 6:45 de la mañana, el ayudante municipal encontró el cuerpo de don Celestino Aranda, boticario desde hacía 40 años, tendido detrás del mostrador. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho como si alguien, con un respeto innecesario, las hubiera colocado así después de muerto. Los ojos abiertos miraban al techo manchado de humo. No había señales de lucha, no había sangre, no había desorden. Parecía una muerte tranquila, demasiado tranquila. Sobre la mesa de trabajo, junto al mortero de piedra, descansaba una pequeña botella sin etiqueta. En su interior quedaban restos de un líquido espeso, verde oscuro, casi negro. Olía dulce, pero con un fondo metálico que hacía arder la nariz. El médico del pueblo dictaminó paro cardíaco. Los vecinos aceptaron la versión sin discutir. Los viejos mueren. Los boticarios trabajan demasiado. El calor mata. Pero esa misma mañana, una mujer que había pasado la noche cuidando a su hijo enfermo recordó algo. Anoche, dijo en voz baja, vi a unos forasteros salir de la botica. Un hombre alto, muy correcto, y una mujer, hermosa, pero con mirada fría. Nadie le prestó atención. Los forasteros ya se habían ido. 3 días antes, la pareja había llegado al pueblo en una camioneta gris, polvorienta, con placas de Veracruz. Se presentaron como Evaristo Beltrán Montalvo y su esposa Mariela Ríos Calderón, comerciantes de hierbas medicinales procedentes de Colombia. Evaristo hablaba un español impecable, con acento suave, elegante. Vestía siempre de blanco, camisas limpias pese al polvo, zapatos bien lustrados. Tenía manos largas, finas, de pianista o cirujano. Mariela, en cambio, casi no sonreía. Observaba, medía. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando lo hacía, su voz era baja, dulce, persuasiva. Curamos lo que los médicos ya no pueden, decían, y la gente creía, porque en San Jerónimo del Río no había hospital, ni clínicas, ni esperanza. Esa misma tarde, mientras el cuerpo de don Celestino era preparado para el velorio, Evaristo y Mariela ya estaban instalados en una habitación alquilada en el extremo del pueblo. La habitación era limpia, ordenada. Sobre una mesa improvisada, Evaristo alineaba cuidadosamente frascos de vidrio, bolsitas de tela, raíces secas, hojas trituradas. Mariela anotaba nombres en un cuaderno de tapas negras. Celestino Aranda, 72 años, leyó en voz baja. Solo, sin hijos, sin hermanos vivos. Evaristo asintió sin emoción. Perfecto. Se lavó las manos durante varios minutos, con movimientos lentos, metódicos. ¿Te tembló la mano?, preguntó ella. No, respondió él. Hizo exactamente lo que debía hacer. Mariela cerró el cuaderno. Entonces empezamos bien. Evaristo no se consideraba un asesino. Jamás usaba esa palabra. Para él, aquello era una forma de orden. Había aprendido muy temprano, en Medellín, que no todos los seres humanos tenían el mismo valor, que algunos vivían demasiado tiempo, ocupando espacio, respirando aire que otros merecían más. Su padre había muerto lentamente, consumido por una enfermedad que ningún médico quiso tratar sin dinero. Su madre se marchitó después, inútil, silenciosa. Evaristo juró entonces que nunca permitiría que la muerte fuera lenta. Si iba a llegar, debía hacerlo rápido, limpio, sin ruido. Mariela comprendió esa idea desde el primer día. Ella había aprendido otra cosa, que las personas eran fáciles de guiar cuando tenían miedo, y en los pueblos pequeños todos tenían miedo. La elección de don Celestino había sido sencilla, un hombre respetado, viejo, con el corazón débil. Nadie cuestionaría su muerte. Evaristo había preparado una infusión especial, una combinación precisa de flor de borrachero, extracto de yareta negra y una raíz traída desde Colombia que actuaba lentamente sobre el ritmo cardíaco. Una dosis exacta, demasiada, muerte violenta.
Poca. Sobrevivir. Evaristo jamás fallaba. Había entrado a la botica al anochecer, con una sonrisa amable. Vengo por consejo, maestro. Mi esposa sufre del pecho. Don Celestino, orgulloso, aceptó probar primero la mezcla. Murió 20 minutos después, sin dolor visible, sin gritos, sin sospechas. Esa noche, desde la ventana de la habitación, Mariela observó el velorio a lo lejos. Las velas iluminaban la calle principal, como un pequeño río de fuego. Lloran por él, dijo. Creen que fue una muerte natural. Lo fue, respondió Evaristo. Solo aceleramos lo inevitable. Mariela sonrió por primera vez en días. ¿Y ahora? Evaristo tomó el cuaderno negro y escribió un nuevo nombre: Esteban Luján, viudo, tos crónica, sin familia cercana. Ahora, dijo, seguimos limpiando. En San Jerónimo del Río nadie sabía aún que la muerte acababa de encontrar nuevos dueños, y que no sería la última vez que llegaría en una botella de vidrio. Antes de llamarse Evaristo Beltrán Montalvo, había sido simplemente Evaristo Montoya Rincón. Nació en 1924, en un barrio inclinado de Medellín, donde las casas parecían sujetarse unas a otras para no caer por la montaña. Su padre era relojero, no un buen relojero, pero un hombre obsesivo, meticuloso, incapaz de tolerar el más mínimo error en un engranaje. De él heredó Evaristo dos cosas: la paciencia y el desprecio por la imperfección. Desde niño aprendió a desmontar relojes, a limpiar piezas diminutas con alcohol, a volver a armarlas sin que sobrara una sola rueda. A los 12 años ya corregía errores que otros no veían. Pero también aprendió algo más oscuro. Su padre enfermó cuando Evaristo tenía 16 años. Un mal del corazón, dijeron. Lento, desgastante. El médico del barrio pidió dinero que no tenían. Durante meses, Evaristo observó cómo aquel hombre, antes rígido y dominante, se convertía en una sombra que respiraba con dificultad y lloraba de noche creyendo que nadie lo oía. La muerte no llegó rápido, llegó humillando. Cuando por fin ocurrió, Evaristo sintió alivio, no tristeza, alivio. Años después, estudiaría química básica en una escuela nocturna. Aprendería botánica por su cuenta. Memorizaría nombres de plantas, raíces, flores venenosas y remedios antiguos. Descubrió que la línea entre curar y matar era muy delgada, y que casi nadie sabía exactamente dónde estaba. Se casó joven, se divorció pronto, perdió a un hijo recién nacido. Cada pérdida lo alejaba más de los demás hombres y lo acercaba a una conclusión silenciosa. La vida era un sistema defectuoso. Había piezas que debían retirarse. Conoció a Mariela Ríos Calderón en 1958, en un dispensario improvisado cerca de la frontera con Panamá. Ella trabajaba como asistente voluntaria. Tenía 24 años, una belleza discreta y una mirada que no correspondía a su edad. No preguntaba, observaba. Había crecido en barrios donde la violencia era cotidiana y la supervivencia una forma de inteligencia. Su padrastro había sido un hombre cruel. Su madre, una mujer sumisa. Mariela aprendió pronto que el silencio protegía, y que las personas podían romperse por dentro sin que nadie lo notara. Evaristo la vio preparar una infusión calmante para una anciana que temblaba de dolor. La dosis era precisa, exacta. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. Mirando, respondió ella. Desde ese día comenzaron a trabajar juntos, primero curando, luego eligiendo. No fue una decisión repentina, fue un acuerdo lento, casi natural. Evaristo explicaba su teoría con palabras suaves. Hay personas que ya no aportan nada, solo ocupan espacio, consumen recursos, sufren y hacen sufrir. Mariela escuchaba. ¿Y quién decide eso?, preguntó una noche. Evaristo la miró largo rato. Alguien tiene que hacerlo. Ella no se escandalizó. Había visto morir a demasiados inocentes para creer en la justicia. Entonces, dijo, debemos hacerlo bien, sin ruido, sin errores. Así nació su pacto. No matar por placer, no matar por dinero, matar por orden. En México encontraron el terreno perfecto. Pueblos aislados,
Médicos escasos, autoridades lentas, se convirtieron en comerciantes ambulantes de hierbas, respetuosos, educados, discretos. Evaristo modificó su apellido. Añadió Beltrán Montalvo. Sonaba noble, antiguo. Mariela adoptó el de su madre. Viajaban ligeros, elegían con cuidado. En San Jerónimo del Río, Evaristo ya había observado a sus posibles siguientes pacientes. Desde el primer día estudió a todos. Al cojo que bebía demasiado, a la mujer tuberculosa, al viudo que tosía sangre. Pero uno le llamó especialmente la atención. Esteban Luján, 68 años, viudo desde hacía 5. Vivía solo en una casa grande y húmeda cerca del río. Tos persistente, dolor en el pecho, y sobre todo, nadie que preguntara por él si desaparecía. Evaristo lo visitó 2 veces por cortesía. Le habló de remedios nuevos, de curas traídas del sur, de esperanza. Esteban creyó, porque quería creer. Esa noche, de regreso a la habitación, Mariela abrió el cuaderno negro. ¿Será el siguiente? Sí, respondió Evaristo. Pero con cuidado, es más fuerte que el anterior. Mariela señaló otro nombre más abajo. ¿Y después? Evaristo cerró el cuaderno. Después, veremos si este pueblo merece seguir respirando. Mariela lo miró con calma. No había miedo en sus ojos, solo cálculo. Afuera, el pueblo dormía tranquilo, sin saber que ya había sido marcado, y que la muerte, esta vez, no llegaría por casualidad. La tos de Esteban Luján se oía desde la calle, un sonido seco, profundo, que parecía arrancarle pedazos del pecho cada vez que respiraba. En San Jerónimo del Río, todos sabían que aquel hombre no duraría mucho. Él mismo lo sabía. Por eso abrió la puerta sin desconfianza cuando Evaristo apareció una tarde con una pequeña caja de madera bajo el brazo. Vengo a ayudarle, dijo con una sonrisa tranquila. Su respiración no debería sonar así. La casa de Esteban era oscura, húmeda, con olor a ropa vieja y río estancado. Fotografías amarillentas colgaban torcidas en las paredes. Una mujer joven, 2 niños pequeños, todos muertos hacía años. Esteban se sentó con dificultad. Los médicos dicen que es cosa del tiempo. El tiempo es un mal consejero, respondió Evaristo. A veces conviene adelantarse. Sacó de la caja 3 frascos pequeños. Mariela esperó afuera. Siempre esperaba afuera la primera vez. Durante 2 horas, Evaristo examinó a Esteban con paciencia. Le tocó el pecho, contó sus pulsaciones, escuchó la tos. No está tan mal como cree, mintió. Pero su corazón está cansado. Si no lo ayudamos, sufrirá mucho. Preparó una infusión espesa, de color ámbar. Beba despacio. Esteban obedeció. El primer sorbo no hizo efecto. El segundo tampoco. Evaristo conversó mientras tanto. Le preguntó por su esposa, por sus hijos, por los años buenos. Esperó exactamente 12 minutos. Entonces añadió una gota más. Invisible, letal. La muerte no fue inmediata. Evaristo no quería eso. Quería observar. A los 10 minutos, Esteban comenzó a sudar. A los 15, la tos se volvió más profunda. A los 20, el pulso empezó a desordenarse. Me falta aire, murmuró. Es normal, dijo Evaristo con voz suave. Respire lento. Esteban intentó hacerlo. Falló. El corazón empezó a golpear como un animal encerrado. Evaristo contó cada latido. 30 segundos después, Esteban cayó de lado sobre la cama, los ojos abiertos, la boca torcida, un hilo de saliva espesa en el mentón. Paro cardíaco. Perfecto. Evaristo no se fue de inmediato. Ordenó la habitación. Cerró ventanas. Acomodó el cuerpo como si el hombre se hubiera recostado a descansar. Limpió los vasos. Guardó los frascos. Antes de salir, miró una última vez el rostro muerto. Ahora descansa de verdad, susurró. Mariela lo esperaba en la esquina. ¿Cuánto tardará en notarse? Mañana por la tarde, quizá pasado. Caminaron de regreso sin hablar. El hallazgo ocurrió 2 días después. Una vecina fue a llevarle pan y lo encontró rígido, frío, con el pecho aún manchado de sudor seco. El médico volvió a escribir lo mismo.
Insuficiencia cardíaca por afección pulmonar crónica. Nadie discutió. 2 muertes naturales en una semana. Triste, pero normal. Esa noche, en la habitación alquilada, Mariela abrió el cuaderno. Uno más, dijo, escribiendo despacio. Esteban Luján. Evaristo se sentó frente a ella. Por primera vez en días, parecía pensativo. ¿Dudaste? Preguntó ella. No, respondió, pero sentí algo distinto. ¿Qué cosa? Evaristo tardó en contestar. Precisión. Mariela lo observó. Eso es bueno. Sí, dijo. Demasiado bueno. No esperaron mucho para el siguiente, porque en el velorio de Esteban, mientras los vecinos murmuraban sobre la mala racha del pueblo, Mariela ya estaba mirando a otra mujer, Rosaura Méndez, 28 años, madre de un niño enfermo, desesperada, la presa perfecta. Al día siguiente, Mariela se presentó en su casa con una sonrisa compasiva. Dicen que su hijo no mejora. Rosaura rompió a llorar, y sin saberlo, acababa de abrir la puerta al segundo acto de una cadena que ya no podría detenerse. En San Jerónimo del Río, el silencio empezaba a acumular cadáveres. El niño se llamaba Mateo Méndez y tenía 6 años. Demasiado delgado para su edad, con ojos enormes y una tos que le sacudía el cuerpo entero por las noches. Desde hacía semanas ardía en fiebre y los remedios del médico rural ya no surtían efecto. Rosaura no dormía. Cuando Mariela cruzó el umbral de su casa aquella tarde, encontró a una madre rota, sentada junto a la cama, contando respiraciones como si cada una pudiera ser la última. «Puedo ayudarla», dijo Mariela con una voz que parecía sincera. «No prometo milagros, pero he visto cosas peores». Rosaura aceptó sin dudar, porque cuando un hijo se muere, cualquier promesa parece verdadera. Mariela preparó la primera infusión con plantas suaves. No para matar, aún no. Quería observar. Durante 2 días, Mateo pareció mejorar. La fiebre bajó. La tos se calmó. El niño incluso pidió pan. Rosaura lloró de gratitud. «Usted es un ángel». Mariela sonrió. «Solo conozco bien a las plantas». Evaristo observaba desde lejos. Mateo no era el objetivo. Nunca lo había sido. El verdadero plan empezó la tercera noche. Evaristo añadió una nueva raíz a la mezcla, una planta selvática capaz de debilitar lentamente el sistema respiratorio, provocar inflamación interna y fiebre falsa. Una enfermedad inventada, una que los médicos no sabrían reconocer. Mateo empeoró de forma repentina. Sudores nocturnos, delirio, manchas en el pecho. El médico habló de infección desconocida. Recomendó aislamiento. Rosaura no se separó del niño, ni un instante. Mariela regresaba cada día. «Esto es normal», decía. «La curación siempre pasa por una crisis». La cuarta noche, Evaristo hizo el movimiento final, una dosis mínima, no para matar al niño, para matarla a ella. Rosaura bebió la infusión agotada, sin sospechar. 15 minutos después, empezó a sentir náuseas. A los 30, un dolor agudo en el pecho. A la hora, cayó de rodillas junto a la cama de su hijo. Mateo la miraba sin entender. «Mamá». Rosaura murió abrazándolo. El grito despertó a media calle. Los vecinos encontraron a la madre muerta y al niño delirando de fiebre. El médico habló de colapso por agotamiento, estrés extremo, corazón débil. El niño fue llevado a casa de una tía. 2 días después, sin las infusiones, comenzó a mejorar. Nadie se preguntó por qué. Esa tarde, Mariela escribió en el cuaderno: «Rosaura Méndez, 28 años, colapso nervioso». Evaristo la miró. «¿Te afectó?» «No», respondió ella. «Eligió quedarse. Nosotros solo aceleramos». Evaristo asintió, pero algo nuevo empezaba a inquietarlo. No era culpa, era otra cosa, una sensación de poder. No se marcharon de inmediato. Había aún 2 nombres más en San Jerónimo del Río. Uno de ellos era peligroso. Héctor Salgado, comerciante de ganado, fuerte, desconfiado, con un corazón enfermo pero mente clara.
Evaristo sabía que no sería fácil, y cometió su primer error. Salgado no bebió, probó la infusión, frunció el ceño. Esto sabe raro. Evaristo improvisó. Es fuerte, pero eficaz. Salgado dejó el vaso. Prefiero seguir con mis pastillas. Evaristo sonrió, pero esa noche, desde su ventana, vio una lámpara encenderse en la casa de Salgado, una lámpara que no se apagó hasta el amanecer, y comprendió que alguien empezaba a sospechar. 2 días después, un rumor recorrió el pueblo. 3 muertes en una semana, todas después de visitar a los colombianos. Demasiada coincidencia. El ayudante municipal informó al juez de paz. No había pruebas, solo inquietud. Mariela cerró el cuaderno con fuerza. Tenemos que irnos. No todavía, dijo Evaristo. Falta uno más. Aquí ya no es seguro. Evaristo miró por la ventana, hacia la casa de Salgado. Precisamente por eso, porque ahora, pensó, matar ya no sería limpieza, sería desafío. Y por primera vez, la muerte empezaba a dejar huellas. En San Jerónimo del Río, el miedo aún no tenía nombre, pero ya había empezado a respirar. Cacoculto entre las piedras. Cuando Salgado pasó, bostezando, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un empujón seco. El cuerpo rodó cuesta abajo, golpeando ramas, rocas, raíces, hasta quedar inmóvil junto al río. Cuello roto, muerte inmediata. El hallazgo fue rápido. Accidente, dijo el juez. Siempre caminaba borracho. La versión fue aceptada sin discusión, pero Evaristo no estaba satisfecho. No por la muerte, por el ruido. Había demasiadas miradas, demasiadas preguntas sin voz. Esa misma semana decidieron ejecutar el último acto en San Jerónimo del Río. Una pareja, para borrar sospechas, para demostrar que la muerte no elegía. Isidro y Leonor Barrenechea, 50 y pocos años, sin hijos, propietarios de una tienda pequeña. Isidro sufría de hipertensión. Leonor tenía migrañas crónicas. Clientes perfectos. El plan fue distinto. No veneno directo. Simulación. Evaristo preparó una mezcla que alteraba la coagulación. Nada inmediato. Nada visible. Durante 2 días, ambos tomaron la infusión. El tercero, Isidro comenzó a sangrar por la nariz. El cuarto, mareos. Esa noche, mientras cenaban, cayó al suelo convulsionando. Leonor gritó. Corrió a buscar agua. Bebió también. Cuando regresó, Isidro ya estaba muerto. Ella no sobrevivió a la madrugada. Hemorragia interna masiva. 2 cadáveres más. Pero esta vez algo salió mal. El médico notó manchas extrañas en el estómago de Leonor durante el lavado del cuerpo. No sabía qué eran. Solo supo que no eran normales. Informó al juez. El juez escribió una carta al distrito vecino. Una consulta discreta. Esa noche, en la habitación, Mariela sacó del fondo de una maleta una pequeña caja de metal. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, un mechón de cabello de Esteban, la medalla de Rosaura, un botón de la camisa de Salgado, los documentos de Isidro, trofeos, pruebas. No deberíamos guardarlos, dijo ella. Son necesarios, respondió Evaristo, para no olvidar que existieron. Mariela lo miró con frialdad. O para no olvidar que los matamos. Evaristo no contestó. Por primera vez, no estaba seguro de la respuesta. A la mañana siguiente, empacaron. Pagaron la habitación. Salieron del pueblo antes del amanecer. Detrás de ellos quedaban 6 muertos, 3 oficiales, 3 invisibles, y un juez que empezaba, lentamente, a unir fechas, nombres y visitas. En la carretera, Mariela rompió el silencio. ¿A dónde ahora? Evaristo miró el mapa. Hacia el norte, pueblos más pequeños, menos curiosos. Mariela asintió. Pero algo había cambiado. Ya no viajaban limpiando, viajaban huyendo. Y en algún despacho polvoriento, por primera vez, un expediente empezó a tomar forma. Sin título aún, sin nombre. Solo una frase escrita a lápiz. Posible serie de muertes relacionadas con comerciantes ambulantes. La caza acababa de comenzar. El expediente llegó a Tuxtla Gutiérrez, dentro de una carpeta marrón, delgada, casi ridícula para lo que escondía.
6 muertes, 4 pueblos, mismos forasteros, ninguna prueba sólida, solo coincidencias. El funcionario que lo recibió hojeó las hojas sin interés y estuvo a punto de archivarlo entre los casos sin importancia, pero una frase escrita a lápiz en la última página lo detuvo. Todos los fallecidos fueron atendidos por una pareja colombiana que vendía hierbas medicinales. Suspiró, y lo pasó al despacho del hombre que nadie quería molestar sin razón. Inspector Tomás Vergara Iñiguez llevaba 18 años persiguiendo delitos rurales. Era alto, seco, con bigote gris y un ojo ligeramente desviado que le daba aspecto cansado incluso cuando estaba alerta. No creía en intuiciones místicas ni en conspiraciones, solo en patrones. Leyó el expediente completo en una hora. Después lo volvió a leer más despacio. No buscaba métodos, buscaba ritmo, fechas, intervalos, desplazamientos, y algo empezó a encajar. Curioso, murmuró. 3 muertes naturales en San Jerónimo del Río, 2 muertes súbitas en un pueblo vecino, una semana después, una caída accidental en medio, y siempre, antes, una visita, una infusión, una conversación. Vergara pidió los registros de viajeros ambulantes, encontró un nombre repetido, Evaristo Beltrán Montalvo, Mariela Ríos Calderón. Ocupación, comerciantes de remedios naturales. Ruta aproximada, San Jerónimo del Río, El Carrizal, Santa Lucía del Valle, Piedras Negras del Sur. Siempre pueblos pequeños, siempre estancias breves, siempre muertes. Vergara cerró el expediente. Por primera vez en años, sintió esa incomodidad precisa que solo aparecía cuando estaba frente a algo serio. Esto no es casualidad, dijo en voz baja. Su primera visita fue a San Jerónimo del Río. Llegó en una camioneta vieja, sin distintivos, acompañado solo por un ayudante joven. Habló con el juez de paz, con el médico, con 2 vecinos. Nadie acusaba directamente, pero todos recordaban a la pareja. Muy educados, muy limpios, siempre preguntando por los enfermos. El médico mencionó algo que a Vergara no se le olvidó. Las muertes parecían naturales, pero algunas reaccionaban raro al lavar los cuerpos. Manchas, olores extraños. Vergara tomó nota. Luego fue a la casa de Salgado. Miró el sendero, el barranco, las piedras. Demasiado limpio. Un hombre no cae así solo, murmuró. En el carrizal encontró algo mejor. Una mujer anciana recordó a Mariela con precisión inquietante. Siempre escribía nombres en un cuadernito negro. ¿Nombres de quién? De los enfermos. Vergara sintió un escalofrío, un registro, un catálogo. Durante una semana siguió la ruta. En cada pueblo, las mismas historias. Forasteros, hierbas, mejorías breves, muertes repentinas. En Santa Lucía encontró al primer testigo útil. Un boticario joven recordó una discusión. El hombre se enfadó cuando me negué a venderle ciertas plantas. Dijo que yo no entendía su valor. Vergara sonrió por primera vez. Los asesinos siempre se delataban por orgullo. Mientras tanto, Evaristo y Mariela ya estaban en Piedras Negras del Sur, un pueblo aún más pequeño, más aislado, más pobre y más peligroso, porque aquí sí había médico permanente y un comandante local curioso. Mariela lo notó enseguida. Nos observan. Siempre nos observan, respondió Evaristo. La diferencia es quién entiende lo que ve. Pero esta vez, Evaristo estaba equivocado. Vergara recibió un telegrama desde Santa Lucía. Posible relación entre comerciantes colombianos y múltiples fallecimientos. Ruta hacia norte, pueblos pequeños. Vergara ya lo sabía, pero ahora tenía nombre y dirección. Marcó un punto en el mapa. Piedras Negras del Sur. Ahí están, dijo. Pidió autorización informal. No quería alertar a nadie. Si huían, el rastro se perdería. Esa misma noche, en una fonda polvorienta de la carretera, Vergara preguntó por una pareja elegante que vendía hierbas. Sí, dijo el dueño. Llegaron hace 2 días. Se alojan en casa de doña Matilde. Vergara pagó sin comer. Subió a la camioneta. Y por primera vez desde que había abierto el expediente, no pensó en los muertos. Pensó en los vivos. En cuántos más morirían si llegaba tarde.
En la habitación de alquiler, Mariela abrió el cuaderno negro. Tenemos 5 nombres nuevos. Evaristo observó la lista. Demasiados para este lugar. ¿Y si alguien nos sigue? Evaristo guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que nunca había dicho antes. Si vienen, esta vez no huiremos. Mariela lo miró. ¿Por qué? Evaristo sonrió apenas. Porque nadie puede juzgar lo que no entiende. Afuera, sin saberlo, el inspector Vergara ya estaba entrando al pueblo, y la historia, por primera vez, comenzaba a tener testigos. Piedras Negras del Sur era un pueblo pequeño incluso para los estándares del sur. 2 calles principales, una plaza con árboles torcidos, un consultorio médico, una comandancia, una cantina, y demasiadas miradas. Desde el primer día, Evaristo notó algo distinto. La gente no se acercaba con la misma confianza, preguntaban menos, observaban más. El comandante local, Ramón Alcántara, pasó 2 veces frente a la casa donde se alojaban sin fingir desinterés. Aquí no somos invisibles, dijo Mariela. Nunca lo fuimos, respondió Evaristo. Solo supimos parecernos al paisaje. Pero el paisaje había cambiado. El primer intento fue prudente. Una anciana, Brígida Valcárcel, 79 años, artritis severa, vivía sola. Evaristo la visitó con cortesía. Preparó una infusión leve, demasiado leve. Quería probar algo nuevo. Brígida no murió. Mejoró. Y al día siguiente caminaba por la plaza contando a todos que los colombianos hacían milagros. Evaristo comprendió su error. Había sido demasiado cuidadoso. El segundo intento fue más arriesgado. Leandro Fuentes, 45 años, alcohólico, hígado destruido, peleas frecuentes. Perfecto para un final violento. Mariela se encargó esta vez. Le ofreció un remedio para limpiar la sangre. Leandro bebió sin dudar. La reacción fue rápida, dolor abdominal intenso, vómitos, convulsiones. Pero algo salió mal. No murió, sobrevivió, y gritó. El médico local llegó de madrugada. Vio síntomas extraños, olores metálicos, espuma verdosa. Por primera vez no habló de causas naturales. Esto parece intoxicación, dijo, y llamó al comandante. Esa misma mañana, el comandante Alcántara visitó a Evaristo y Mariela. No acusó, no preguntó directamente, solo observó. Dicen que ustedes curan con plantas raras. Antiguas, corrigió Evaristo. Peligrosas, quizá. Evaristo sonrió. Todo es peligroso si se usa mal. Alcántara se marchó sin responder, pero dejó una patrulla rondando la calle. Mariela cerró el cuaderno con fuerza. Esto se está desmoronando. Aún no, dijo Evaristo. Falta uno más. No aquí. Precisamente aquí. Porque ahora necesitaban borrar sospechas. Eligieron a Matilde Herrera, la mujer que les alquilaba la habitación. 62 años. Diabetes avanzada. Insuficiencia renal. Muerte creíble. Mariela preparó la dosis perfecta. Demasiada para sobrevivir. Poca para dejar huellas. Matilde bebió al anochecer. Murió mientras dormía. Pero el hallazgo no ocurrió como esperaban. El médico volvió a revisar. Encontró el mismo olor, la misma textura extraña en el estómago. Y recordó a Leandro. 2 casos parecidos. Mismo techo. Mismos huéspedes. Esta vez, no escribió al juez. Fue directo al comandante. A 2 calles de allí, en la fonda de la carretera, el inspector Vergara escuchaba la misma historia. Una pareja elegante, hierbas, enfermos. Vergara pagó, subió a la camioneta y entró al pueblo. Vio la patrulla frente a una casa. Vio la gente murmurando, y supo que había llegado justo a tiempo. Vergara se presentó como funcionario de paso. Pidió hablar con el médico, con el comandante, con Leandro, aún vivo. El hombre, entre dolores, murmuró. La mujer me dio algo, sabía raro. Vergara cerró los ojos un instante. Eso bastaba. Esa noche, Vergara rodeó discretamente la casa de alquiler. Vio luces apagarse. Vio una sombra moverse. Marcó la posición. Pidió refuerzos al distrito más cercano. No muchos, solo los necesarios. Dentro, Mariela preparaba una maleta.
Nos van a detener. Todavía no. Evaristo, si huimos ahora, nos seguirán para siempre. Mariela lo miró fijamente. Entonces, esta vez, ¿qué haremos? Evaristo abrió la caja de metal con los trofeos. Si vienen, dejaremos de limpiar. Mariela entendió, y por primera vez desde Medellín sintió algo parecido al miedo. A medianoche, un golpe seco sonó en la puerta. Policía. Silencio. Vergara levantó la mano. 2 agentes rodearon la parte trasera. Evaristo miró a Mariela. Ya no somos sombras. Ella asintió lentamente. Y tomó del bolso una pequeña botella sin etiqueta. La última. Porque esta vez no pensaban matar para escapar. Pensaban matar para desaparecer. Pero afuera, sin saberlo, la trampa ya estaba cerrada. Y por primera vez, los cazadores y las presas respiraban el mismo aire. El segundo golpe fue más fuerte. Abran ahora mismo. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. Evaristo sostuvo la botella unos segundos más, y luego la dejó sobre la mesa. No, dijo en voz baja, todavía no. Mariela lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque aún no nos han probado nada. Afuera, Vergara hizo una señal. La puerta fue derribada de una patada. Los agentes entraron apuntando. Encontraron a la pareja sentada tranquilamente junto a la mesa, sin resistencia, sin prisa, como si esperaran visitas. Evaristo Beltrán Montalvo, dijo Vergara mostrando una credencial. Quedan detenidos para averiguaciones. ¿Por qué motivo? Preguntó Evaristo con cortesía. Vergara no respondió. Ordenó registrar la casa. El primer hallazgo fue trivial. Frascos, hierbas, morteros. Luego, el ayudante encontró el cuaderno negro. Nombres, fechas, síntomas, notas breves. Vergara lo tomó con cuidado. Leyó un nombre conocido. Rosaura Méndez, Esteban Luján, Isidro Barrenechea. El patrón estaba allí, escrito a mano, pero aún no bastaba. ¿Hay algo más?, preguntó. Los agentes revisaron la maleta. Falsos documentos, mapas marcados, recortes de periódicos, y al fondo, la caja de metal. Vergara la abrió. Dentro encontró un mechón de cabello gris, una medalla religiosa manchada, un botón con iniciales bordadas, un trozo de tela con sangre seca, trofeos, pruebas. Vergara respiró hondo. ¿Por qué guardar esto?, preguntó. Evaristo lo miró con calma. Para recordar que existieron. Mariela no habló, no lloró, no negó. Observaba cada gesto como si estudiara una clase. Vergara ordenó el traslado inmediato, pero aún faltaba algo. Necesito cuerpos. Ya están enterrados, dijo Evaristo. Como corresponde. No todos. Vergara había leído una nota en el cuaderno. Barranco, río, sin recuperación completa. Al amanecer, una brigada descendió por el barranco donde murió Salgado. Encontraron restos, fragmentos de ropa, un hueso humano atrapado entre piedras. El reloj de pulsera de Héctor Salgado. Luego fueron a San Jerónimo del Río. Desenterraron a Esteban. Análisis rudimentarios confirmaron toxinas vegetales. La historia comenzaba a reconstruirse sola. Durante los interrogatorios iniciales, Evaristo habló poco. Mariela nada. Pero una frase quedó registrada. No matamos por odio, dijo él. Matamos por orden. Vergara lo miró fijamente. El orden lo deciden los vivos, no los verdugos. Evaristo sonrió. La noticia corrió rápido. Pareja de curanderos detenidos por múltiples muertes. Los pueblos respiraron, pero también comenzaron a recordar. Personas que habían muerto años atrás. Otros comerciantes. Otras infusiones. El número creció. 8, 10, 12 posibles víctimas. Una semana después, Vergara regresó a la casa sellada. Quedaba un último registro. Debajo de una tabla suelta, encontró un frasco oculto. Dentro, cenizas y un papel doblado. Primer ensayo, Medellín, 1956. Éxito completo. Vergara cerró los ojos. Esto no había empezado en México. Esa noche escribió el informe oficial.
Se confirma existencia de pareja homicida itinerante. Método principal: intoxicación con preparados vegetales. Selección de víctimas vulnerables. Posible inicio de actividad fuera del país. Firmó. Y por primera vez, puso un nombre al caso: los curanderos de la muerte. En la celda, Mariela habló por primera vez desde la detención. ¿Crees que alguien entenderá? Evaristo miró el techo. No importa. ¿Te arrepientes? Evaristo tardó en responder. Me arrepiento de haber dejado pruebas. Mariela cerró los ojos, porque ya comprendía algo peor. No los juzgarían por lo que pensaban. Los juzgarían por todo lo que, al fin, podía demostrarse. Y los muertos, enterrados en pueblos sin nombre, empezaban por fin a señalar a sus asesinos. La caza había terminado. Ahora empezaba el juicio. El traslado a Tuxtla Gutiérrez se hizo de madrugada, no por seguridad, por vergüenza. Nadie quería que la gente viera de cerca a quienes habían entrado a tantos hogares con sonrisas y frascos de vidrio. En el camión policial, Evaristo iba sentado erguido, las manos esposadas con precisión simétrica. Mariela miraba por la ventanilla sin parpadear, contando postes, sombras, recuerdos. No hablaron. Ya no hacía falta. Los primeros interrogatorios formales comenzaron al día siguiente. Vergara estuvo presente en todos. No gritó, no presionó, solo mostró pruebas. Primero, el cuaderno negro. Explíqueme esto. Evaristo hojeó lentamente. Registro médico. Registro de muertos. De pacientes. Vergara deslizó sobre la mesa la medalla de Rosaura. ¿También era paciente? Silencio. Mariela fue interrogada aparte. Durante 3 horas no dijo una palabra. Ni una. Ni siquiera cuando le mostraron el botón manchado de sangre. Ni cuando mencionaron al niño Mateo. Pero cuando Vergara dijo un nombre distinto, algo cambió. Medellín, dijo. Año 56. Mariela levantó la vista. Eso no está en sus papeles. No, respondió Vergara. Pero sí en sus cenizas. Mariela comprendió. El frasco oculto, el primer ensayo, y habló. No confesó todo, solo lo necesario. Dijo que habían comenzado por error, que al principio creyeron ayudar, que después aprendieron. Él elegía, susurró. Yo calculaba. Vergara anotó cada palabra. Evaristo negó al principio, con calma, con elegancia. No pueden probar intención, dijo. Las plantas matan igual que curan. Vergara respondió mostrando un mapa. Rutas marcadas, muertes señaladas, fechas exactas. La casualidad no viaja con horario fijo. Evaristo cerró los ojos. Por primera vez, el proceso judicial fue lento, demasiado lento para los pueblos, pero implacable. Se exhumaron más cuerpos, se hallaron nuevas toxinas, se identificaron objetos de víctimas antiguas. El número final quedó fijado en 14 asesinatos confirmados. Posibles, 22. El juicio comenzó en Ciudad de México, en una sala pequeña, saturada de periodistas. No era un caso famoso, era incómodo. Revelaba negligencias, pobreza, abandono médico y una verdad desagradable. Nadie había cuidado a esas víctimas. Vergara testificó primero, explicó el patrón. Las rutas, los métodos. Luego vinieron los médicos rurales. Después, familiares. Una mujer mostró el reloj de su padre. Un hombre juró reconocer la voz de Mariela. El niño Mateo, ya recuperado, no declaró, pero su nombre pesó más que muchos testimonios. Evaristo tomó la palabra en su defensa. No pidió perdón, no negó, solo explicó. No matamos por placer, no robamos, no torturamos, reducimos sufrimiento. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó la mesa. Usted decidió quién debía morir. Alguien debía hacerlo. Eso se llama homicidio. Evaristo sonrió débilmente. Se llama responsabilidad. Mariela habló al final. Su voz fue baja. Yo no elegí a las víctimas. Elegí las dosis. Silencio absoluto. El fiscal pidió pena máxima, por homicidio múltiple, por premeditación,
por itinerancia criminal. La defensa pidió reclusión perpetua. Argumentó trastorno compartido, dependencia mutua. El jurado deliberó 2 días. Vergara no asistió al veredicto. Sabía cuál sería. Estaba cansado. Había visto demasiados pueblos donde nadie lloraba ya a nadie. La mañana del tercer día, la sala estaba llena. El juez leyó despacio. Se declara culpables a Evaristo Beltrán Montalvo y Mariela Ríos Calderón de 14 cargos de homicidio calificado. Pausa. Y se les condena a la pena de muerte conforme a la legislación vigente. Un murmullo, un grito ahogado. Mariela cerró los ojos. Evaristo no se movió. Mientras los agentes se los llevaban, Mariela susurró: ¿Valió la pena? Evaristo tardó en responder. No lo sé. Por primera vez en muchos años, esa respuesta era verdadera. Y mientras los muertos quedaban oficialmente contados, una última parte de la historia aún no había sido escrita, porque una cosa era juzgar y otra ejecutar. La prisión de San Juan de Ulúa, adaptada entonces para reclusos condenados a muerte, era un lugar donde el tiempo no avanzaba, se espesaba. Muros húmedos, pasillos estrechos, puertas que gemían al cerrarse. Allí fueron enviados Evaristo Beltrán Montalvo y Mariela Ríos Calderón a esperar lo inevitable. No juntos. Nunca juntos. A Evaristo le asignaron una celda individual, con una pequeña mesa de madera y una Biblia olvidada por otro condenado. Durante semanas no pidió nada. No escribió cartas. No habló con nadie. Solo pidió papel y lápiz. Cada noche escribía listas, nombres, fechas, síntomas, como si aún necesitara ordenar aquello que ya no tenía control. Mariela, en cambio, empezó a deteriorarse rápido. No físicamente, por dentro. Las noches le traían voces, olores, el rostro de Rosaura, los ojos de Esteban, el llanto de Mateo. Pidió ver a Evaristo una sola vez. Se lo negaron. Vergara visitó la prisión 2 meses después del juicio. No por deber, por cierre. Pidió ver a Evaristo. Lo encontró más delgado, más encorvado, pero igual de sereno. Vendrán a ejecutarlo en 3 semanas, dijo. Lo esperaba antes, respondió Evaristo. Vergara lo observó largo rato. ¿De verdad creía estar limpiando el mundo? Evaristo tardó. Creía estar corrigiendo un error. ¿Y ahora? Evaristo miró sus manos. Ahora sé que el error era yo. Vergara asintió. No dijo nada más. Mariela recibió la noticia de la ejecución con un temblor visible. Pidió confesarse, no para pedir perdón, para hablar. Durante horas contó fragmentos de su infancia, del padrastro, de su madre, del primer paciente muerto. Nunca quise elegir, susurró al sacerdote. Solo quise no volver a ser débil. El sacerdote no respondió, solo la bendijo. La madrugada del 17 de octubre de 1972, la prisión despertó antes del amanecer. No hubo público, no hubo prensa, solo funcionarios, un médico, un juez y 2 verdugos. Primero fue Mariela. Caminó sin resistencia, vestía de blanco. Antes de entrar a la sala, preguntó algo que nadie esperaba. ¿El niño, Mateo, vive bien? Sí, respondió el médico. Está sano. Mariela cerró los ojos. Entonces, está bien. Fue ejecutada sin palabras finales. Evaristo fue el último. Pidió escribir una frase, solo una. El juez la leyó después. El orden sin compasión es solo otra forma de crueldad. Cuando le preguntaron si tenía algo que declarar, dijo: No me arrepiento de haber querido entender la muerte. Me arrepiento de haber creído que podía decidirla. Y fue ejecutado. El expediente se cerró oficialmente una semana después. Título final. Caso 417-B. Los curanderos de la muerte. 14 víctimas confirmadas. 22 probables. Actividad entre 1956 y 1971. Vergara firmó el último documento y pidió traslado. Nunca volvió a investigar pueblos pequeños. Años después, en San Jerónimo del Río, alguien colocó una placa discreta junto al viejo cementerio.
Aquí descansan quienes murieron sin saber por qué. Que nadie vuelva a decidir por ellos. El niño Mateo creció. Se hizo médico. Nunca trabajó con hierbas. De Evaristo y Mariela no quedó tumba con nombre, solo cenizas dispersas en un patio sin flores, porque algunos muertos no deben ser recordados, solo comprendidos. Y así terminó la historia de una pareja que creyó traer orden a un mundo roto y solo dejó un rastro de pueblos silenciosos, botellas vacías y nombres que por fin habían encontrado justicia.